Conspiranoia para principiantes, con Demiana Hielo. Hoy vamos a estrenar una sección en este podcast. A partir de ahora y de vez en cuando habrá capítulos especiales en donde no nos enfoquemos en un tema, sino en una persona. Recorreremos su vida y rescataremos los detalles más jugosos de su historia. Inaugura entonces el primer episodio de Biografías Conspiranoicas el célebre escritor británico George Orwell. Quédate hasta el final, que en pocos minutos te tiro un montón de data compilada que te va a volar la peluca y vas a poder diferenciarte de todos esos que fingen haberlo leído. El verdadero nombre de George Orwell era Eric Arthur Blair. Dicen que eligió su seudónimo en homenaje a San Jorge, Saint George, y al río Orwell, que cruza casi toda Inglaterra. Por cuestiones relacionadas al trabajo de su papá, nació el 25 de junio de 1903 en Motihari, una colonia británica al norte de la India. Shh, no digan nada, pero el viejo de Orwell laburaba para el gobierno y era el encargado de supervisar oficialmente los cargamentos indios de opio que iban hacia China. El pequeño Eric no tuvo una infancia feliz. Esto lo cuenta él mismo en un largo ensayo autobiográfico que se publicó después de su muerte. Tampoco era un buen estudiante, y aunque sus padres no tenían suficientes recursos para pagar la cuota, consiguieron una beca para que entrara en Eton, un mega prestigioso colegio en Francia, en donde incluso llegó a ser alumno de Aldous Huxley en su breve paso como profesor ahí. Después de graduarse medio raspando, se metió en la policía imperial y lo destinaron a Birmania, los pagos de su madre. Cuando volvió en 1927 y hasta el 32, vive en las calles de Londres y París casi como un pordiosero, conociendo la pobreza y las necesidades de las clases bajas de primera mano. Orwell luego viaja a España para luchar contra Franco, en principio como parte de las brigadas internacionales, ya que tanto las tropas italianas como alemanas habían intervenido en la Guerra Civil Española en favor de las fuerzas franquistas. Orwell llegó a España como miembro de un pequeño partido político izquierdista británico y combatió un tiempo como voluntario entre las milicias del Partido Obrero de Unificación Marxista, el famoso POUM. Muchos testigos coinciden en asegurar que Orwell no tenía miedo y que arriesgaba su vida por cualquier cosa. Incluso cuentan que una vez se metió entre las balas del enemigo para buscar una bolsa de papas. Una noche, el escritor inglés vio como una rata le caminaba cerca mientras trataba de dormir en su campamento, y como Orwell le tenía alta fobia a estos bichos, sacó su fusil y quiso exterminarla ahí mismo a los tiros. Armó tal revuelo que desde los dos frentes se pusieron a disparar por las dudas. Después de 115 días en batalla, Orwell consiguió un permiso para ir a Barcelona a reunirse con su mujer, pero justo coincidió con el estallido violento ese que después conocimos como los sucesos de mayo del 37. Lo que llevó a Orwell a suspender la cena romántica que tenía con su germo, darle un beso en la frente, agarrar su arma y volver al combate. Por un lado estaban los comunistas del Partido Socialista, los nacionalistas y los sindicalistas, y por el otro los anarquistas y el Partido Obrero Marxista, en donde estaba Orwell. Fue como una guerra civil adentro de la guerra civil. El tema era ver quién se quedaba con el poder en la retaguardia del frente. El escritor pasó las 2 semanas que duraron los combates defendiendo la sede de su partido subido al techo de un teatro cual francotirador. En el enfrentamiento murieron más de 500 personas y otros tantos fueron ejecutados en la represión posterior. ¿Se habrá cruzado Orwell con Ernest Hemingway que andaba por ahí cubriendo la guerra civil? Después de todo esto que pasó en Barcelona, ¿a vos te parece que se tomó unos días para descansar? No, volvió al frente de batalla en Huesca, en donde a los pocos días una bala perdida le atravesó el cuello. Orwell salvó la vida de milagro y aunque le costó tomar la decisión, se fue de España en junio de 1937. Quienes quieran saber más sobre esta etapa pueden googlear o leer Homenaje a Cataluña, uno de sus mejores libros. De trosco idealista se fue convirtiendo más en un socialista democrático, dándole en sus escritos siempre mucha importancia a la libertad individual. Esta idea obviamente excede lo político partidario y se refiere más al arte y a su concepción misma. Orwell creía que el arte, sin libertad, estaba condenado a desaparecer. En 1939 arranca la Segunda Guerra Mundial, pero como a Orwell se le agrava su tuberculosis, la enfermedad que al final lo va a terminar matando 11 años después, no puede alistarse para ir al combate. Igual, para no quedarse con las ganas, entró a trabajar en la BBC de Londres y se convirtió en el responsable de las transmisiones que la propia emisora hacía desde el sureste asiático. Estuvo un par de años y renunció.
Después de eso trabajó mucho como periodista. De hecho, él se consideraba a sí mismo más como un ensayista que como un novelista. En 1945 escribe una de sus obras más populares, Rebelión en la Granja, que si bien es una fábula claramente paródica de la Revolución Rusa y de Stalin, él mismo se encargó de aclarar que no solo criticaba al comunismo, sino a cualquier tipo de régimen totalitario. En un momento publicó un artículo en donde acusaba a Aldous Huxley de haber sacado el argumento para escribir Un Mundo Feliz del libro Nosotros, una novela distópica rusa de 1924 ambientada en una sociedad futura en donde la vigilancia y la represión por parte del Estado era total. Es una de las primeras obras del subgénero de las distopías. Huxley lo negó, y en realidad me parece que quien se inspiró en ese libro fue el propio Orwell para escribir su obra más famosa, 1984. Como dice el dicho, gallina que cacarea puso el huevo. En la novela de Orwell, publicada en 1949, el Estado omnipresente, a través del ojo que todo lo ve, El Gran Hermano, obligaba a cumplir las leyes y normas usando adoctrinamiento, propaganda, miedo y castigos despiadados. Las autoridades ejercían el control mediante el uso masivo de telepantallas y micrófonos en las calles, hasta incluso en el campo. El castigo por pensar mal era ser secuestrado y torturado para hacerte confesar los crímenes de pensamiento. Y si te llegabas a resistir, te llevaban a la habitación 101, en donde te quebraban definitivamente usando tus peores miedos como tormento. No por nada, cuando saltó lo de las filtraciones de Edward Snowden, en las que revelaba cómo el gobierno de Estados Unidos vigilaba y controlaba secretamente todas las comunicaciones, se dispararon las ventas de la novela 1984 y fue uno de los libros más vendidos de ese año. La prosa de Orwell se caracterizaba por no tener firuletes literarios, ni metáforas exageradas, ni adjetivos rimbombantes. Era más bien clara y directa, diáfana. Aunque haya ciertas controversias, a Orwell se le atribuye haber creado el término Guerra Fría en un ensayo que escribió. Estaba obsesionado por las conspiraciones, y cómo culparlo. Tenía varios tatuajes que se hizo en Birmania con el único fin de espantar el mal de ojo. Orwell era terriblemente supersticioso, tanto que arrastró toda su vida un enorme cargo de conciencia porque mientras era estudiante le hicieron vudú a un compañero más grande y Orwell no dudó en creer que la pierna rota del muchacho, así como el cáncer que lo terminó matando, fueron por causa de aquel muñeco. Dicen las malas lenguas que hacia el final de su vida Orwell decidió colaborar con los servicios británicos de inteligencia, a quienes les entregó una lista con decenas de nombres de personas, en su mayoría artistas e intelectuales que eran sospechosas de ser simpatizantes comunistas. Por eso, más allá de la opinión que cada uno tenga sobre la calidad literaria de su obra, varios afirman que George Orwell en realidad fue una creación de la CIA. Hay muchos indicios de que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense no escatimó en gastos a la hora de disponer recursos para promocionarlo. Por ejemplo, en Inglaterra él nunca logró vender muchos ejemplares de sus libros y en Estados Unidos fue todo un bestseller. Ahí la CIA disponía de una influencia decisiva en los medios de comunicación para convertir cualquier cosa en algo excelente a los ojos del público. Los elogios fueron unánimes en la prensa norteamericana. El New Yorker, por ejemplo, cuyos exigentes críticos literarios solían ser bastante amarretes a la hora de regalar elogios, calificaban a Rebelión en la Granja como un libro absolutamente magistral y sostenían que había que empezar a considerar a Orwell como un escritor de primera línea comparable con Voltaire. Mediante la estructura de la CIA en Hollywood llevaron al cine dos de sus novelas más populares. Vamos a hablar de esto con mucho más detalle en el próximo Biografías Conspiranoicas, cuando repasemos la vida de Louis de Rogemont, el productor, entre otras cosas, de la adaptación cinematográfica de Rebelión en la Granja. Eso sí, si Rebelión en la Granja era una película bella y visualmente lograda en varios aspectos, no solo técnicos, esta primera adaptación de 1984 es cinematográficamente una porquería. Después, en 1984 justamente, se estrenó otra versión protagonizada por John Hurt y Richard Burton que aún no la vi, así que no te sabría decir qué tal está. En el último tiempo, Orwell ya sentía que la tuberculosis se lo iba a llevar puesto. Cuando lo internaron de urgencia en el hospital, el tipo pidió vestirse de smoking para irse de este mundo vestido elegantemente. Y así fue. Se murió en Londres el 21 de enero de 1950. Tenía solo 46 años. Él ya no está. Pero el término orwelliano quedó para siempre como sinónimo de las sociedades que reproducen actitudes represoras y totalitarias. No está mal como legado. Igual, ya sabes, ni a mí, ni a George Orwell, y mucho menos a la CIA nos creas nada.
Mejor andá y googlea vos. Escuchaste Conspiranoia para principiantes con Demiana Hielo. WeToker. Sumamos las partes.